bien. Quiero que vayan conmigo, vamos a leer algunas porciones del libro de Éxodo esta mañana para tomar algunas verdades, para ver cómo se puede aplicar un poco de estos principios, cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas. Amén. Entonces, quiero que vayan a Éxodo capítulo 1 primero. Y comencemos leyendo en el versículo 9. No, en el 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Entonces tenemos que entender que el pueblo de Israel, bueno, en realidad no era un pueblo, así por así decir, cuando entraron a Egipto, eran una familia. Dice la escritura que eran 70 personas que entraron a Egipto. Entraron como una familia bajo la protección de José y tenían un lugar privilegiado en medio de esa nación. Pero aquí nos explica la escritura que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Ahora sí. Que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y es interesante que la Biblia habla tanto con lo que dice como con lo que omite, ¿verdad? Y quiero que ustedes comparen ¿cuál era la respuesta de los hijos de Israel ante la opresión? La multiplicación, ¿ok? Es interesante, pero podemos saltar al capítulo 2 de Éxodo y leemos aquí en el 23, y dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Porque a veces tú te preguntas, ¿pero por qué Dios permitió que su pueblo sea esclavizado en Egipto? Y ahora yo me pregunto si ellos hubiesen clamado antes a Dios, si Dios no los hubiese sacado antes de Egipto. Había un predicador que decía que Dios propició que el pueblo de Israel entrase a Egipto, a la tierra de Gosén, bajo la protección de Egipto por muchos años, para que se conviertan en un pueblo. Si Dios hubiese dejado a esos 70 hombres, a esa familia, en la tierra en la tierra de Israel, en la tierra prometida, esas naciones eran violentas en gran manera y capaz los hubiesen destruido y los hubiesen aplastado, o hubiesen matado a gran número de ellos y no se hubiesen podido multiplicar de la manera que se multiplicaron en Egipto. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, sale una nación, más de 3 millones de hombres, y eso es solamente contando hombres, ¿no? Imagínense mujeres y niños. Entonces, cuando salen de Egipto, salen una nación para conquistar la tierra prometida. Ya se habían fortalecido, se habían convertido en una nación, pero yo no creo que Dios quería que los esclavizaran. Y si se dan cuenta, Egipto los esclaviza por un motivo erróneo, o sea, porque ellos dicen, se van a ir contra nosotros. Pero
el llamado de Israel jamás era poseer la tierra de Egipto, era poseer otra tierra. Entonces, en realidad, los egipcios no estaban en peligro, ¿verdad? Pero este hombre, este rey, lo interpreta así. Y al comenzar a oprimirlos, estos israelitas deciden aguantar. No, ahí como que a ver si ya ni modo, digamos, ¿no? Vamos a trabajar para el rey, hace esto, hasta que llega un punto, parece que su aguante llega al límite y deciden ellos acordarse de Dios, ¿verdad? Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y entonces, y parece que la servidumbre no cesó cuando murió este rey, porque tal vez ellos estaban esperando, no, vamos a aguantar hasta que se muera. ¿Sí? Como creo que alguna vez los cubanos decían, no, ya se va a morir Castro, y Castro nunca moría, digamos. Entonces era así como que, no, ya se va a morir. Entonces aguantaron hasta que murió el rey de Egipto. Y cuando murió el rey de Egipto, dice, parece que no cesó la servidumbre. Entonces finalmente clamaron a Dios. Y entonces dice que Dios se acordó de ellos con motivo, se acordó de ellos. Y oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, algunos estudiosos de las Escrituras dicen que Israel durante esos años no mantuvo sus prácticas de adoración a Dios. O algunas familias mantuvieron esas prácticas, como vemos tal vez los padres de Moisés y de su hermano Aarón. Pero muchas familias se habían dado al paganismo, muchas familias se habían dado a la adoración de ídolos, como podemos ver más adelante en Éxodo 21, que cuando Moisés sube no recuerdo bien si está en Éxodo 21, pero en Éxodo, cuando Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley de parte de Dios, ellos estaban en una gran fiesta pagana. Y no era como que Aarón les tenía que enseñar cómo hacer la fiesta pagana. Simplemente les dijo, bueno, del oro formó el becerro y les dijo, este es el Dios que los ha sacado de Egipto, y listo, piedra libre todos a la fiesta, ¿verdad? Entonces, y no les parecía raro que Aarón les presentase un ídolo como Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Que este pueblo se había volcado a la idolatría, que no mantenían pura su adoración a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿merecían ellos? ¿Habían hecho actos meritorios para ser salvados de su servidumbre? No. Se habían acomodado a Egipto, se habían acomodado a las costumbres de Egipto, y la costumbre de Egipto también era la esclavitud. Entonces estaban viviendo de las consecuencias que ellos mismos habían, de la misma cultura con la que se habían mezclado. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, dice, oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Se dan cuenta que era por su pacto, no por lo que ellos habían hecho, ni porque a Dios le había dado pena? Porque a veces nosotros, Dios, no tienes pena. No. Sí, Dios tiene misericordia. Dios se duele de todo lo que pasa en la tierra, ¿verdad? Pero Dios tiene un pacto a través del cual derrama la misericordia. Dios tiene un pacto a través del cual derrama sus beneficios y sus bendiciones. Entonces, del clamor de ellos, dice que Dios, ¿ustedes creen que era el único pueblo oprimido sobre la tierra? No, yo me imagino que habían muchos pueblos esclavizados en ese entonces. ¿Y será que Dios solamente se dolía por los israelitas?
No, ¿verdad? Pero ellos, ¿cuál era la diferencia? Ellos clamaron a Dios. Y entonces Dios los trae, Dios los saca de Egipto bajo un manto de gracia. ¿Se dan cuenta? Porque no merecían nada de lo que Dios estaba a punto de hacer por ellos. Dios lo estaba haciendo por su gracia y por su misericordia. Y entonces vemos, no voy a entrar a ver cómo los saca de Egipto con las plagas, abriendo el mar y atravesando el mar, matando a todo el ejército de Faraón. Pero lo que sí vamos a entrar es a cuando ellos ya estaban en el desierto. Y veamos en el capítulo 15, versículo 22. Capítulo 15 de Éxodo, versículo 22. Ya, entonces, estos israelitas tan tolerantes con Faraón, miren qué hicieron en el desierto. Dicen, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara, que quiere decir amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y dierais oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el pueblo empieza a murmurar. Y vamos a ver más adelante en Éxodo cómo Dios eventualmente responde a las murmuraciones del pueblo. Pero más adelante vamos a ver que Dios responde a la murmuración con muerte. Es como que no les tolera la murmuración y desata muerte en medio del pueblo, del campamento. Pero aquí es tan interesante que Dios responde con sanidad. Y esta es una figura de la cruz, porque dice que entonces el pueblo murmuró y Moisés clamó y Dios le mostró un árbol. Para el árbol es representante en la escritura de la cruz, ¿no? El árbol de la vida en Edén era la cruz. Ellos podían elegir el árbol. Y dice, maldito aquel que es colgado en un madero, ¿verdad? No usa la palabra cruz hasta que el Imperio Romano inventa esa forma de tortura. Pero en el Antiguo Testamento vemos el madero, no vemos un árbol. Entonces dice que Dios le muestra a Moisés un árbol y agarra y tira el árbol a las aguas y entonces las aguas son sanadas. Y entonces Dios se manifiesta a Israel como Jehová Rafa, Jehová mi sanador, Jehová el que te sana, el que te repara, el que te hace completo, quiere decir Rafa. Entonces vemos que Jesús en la cruz también se ha convertido en nosotros, nuestro sanador. Entonces Dios en su misericordia también se revela y les dice, ninguna enfermedad, yo los voy a sanar, yo no voy a permitir que ninguna enfermedad llegue a ustedes. Y ese es un gran enemigo que derrotar en nuestras vidas, ¿verdad? Y otra vez, ¿lo hizo Dios porque ellos se habían portado tan bien? No, Dios sanó las aguas y también es una figura de una sanidad interior,
Porque las aguas en las Escrituras también es mucho de lo que fluye de nosotros. Es como el flujo de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de cómo enfrentamos la vida, de lo que otros experimentan, de lo que sale de nosotros, ¿verdad? Y entonces aquí vemos una figura de sanidad. Entonces Dios está sanando las aguas. Y es a través de la obra de la cruz, ¿ok? Y vemos otra vez que Dios obrando en su gracia. No vemos que ellos hayan hecho algo para merecer todo esto. Y luego pasa otro incidente. Vamos a saltar al capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y a Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces ese día Dios primero trae codornices que caen en el campamento, y entonces ellos levantan las codornices y las asan al fuego y comen. Y luego Dios ven que en la mañana, junto con el rocío de la mañana, había como unas escamas que habían aparecido sobre la arena. Y le preguntaron a Moisés: ¿qué es esto? Y Moisés les dijo: este es el pan que Dios ha derramado del cielo. Y entonces dice que cada día recogían suficiente para el día. Y el día sexto recogían el doble, porque el día de reposo no tenían que ni recoger el maná, porque era separado para Dios, para descansar. Pero sinceramente, si alguno de ustedes aquí ha cocinado, o alguno de ustedes ha cocinado y ha limpiado después de haber cocinado, entenderán que recoger el maná ya era bastante reposo. Para mí ya, si el sábado era solo recoger el maná y eso comer, ¿has hecho pan? Ya, primero tu mesón tienes que limpiar porque debe estar con polvo, con residuos de comida, que no sé qué. Luego echas la harina, después amasar el pan, después a que leude, después hacer bolitas, que leude otra vez, ensucias la charola, ensucias la fuente, ensucias la batidora, ensucias tus manos, tu cabeza, hasta en tus pestañas tienes harina, ¿verdad? Después el horno también se ensucia, tienes que sacar. ¡Qué afán! Yo digo, esto ya era así, ya era un descanso. Imagínense recoger en una fuentecita, hora de comer, 3 para ti, 4 para ti. ¿Se imaginan? Era ya un reposo, era un descanso, era la gracia de Dios sobre ellos, ¿verdad? Entonces, viene el maná del cielo, que es la palabra de Dios, que es el alimento de Dios. ¿Qué habían hecho ellos para merecer? Miren, estaban saliendo de una gran servidumbre. Y Dios es contrastante. Es tan contrastante porque les da de comer algo para lo cual no tenían que trabajar. No tenían que sembrar, no tenían que cosechar, no tenían que amasar, no tenían que picar, cortar y macerar y quién sabe cuánta cosa más. ¿Se dan cuenta? Entonces, y era un alimento del cual aparentemente no se cansaban, porque era del único que no murmuraron, ¿no? Parece que no se cansaban, parece que era tan delicioso que era, y los fortalecía, les daba una fuerza impresionante, los mantenía sanos, los mantenía relucientes, a nadie le salía ni un granito, ¿no? Sus pieles, me imagino que eran las más bellas del mundo, no le salían sus cabellos dorados con todas las vitaminas, ¿se imaginan? Ay, y ni tener que trabajar por ese alimento. ¿Quieres comer más sano? Es afán.
que las verduras, que limpiarlas, que picarlas, que mezclas qué con qué, que ir a comprar. Es todo un afán. ¿Quieres comer sano? Es más afán, ¿verdad? Pero entonces era un alimento de la gracia de Dios, porque Dios les estaba mostrando su gracia. Dios estaba revelando al pueblo su gracia. Entonces, ocurre un tercer incidente. Vamos a ir a Éxodo capítulo 17. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Otra vez ahí. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa al delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo haré delante de ti, yo estaré delante de ti y allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y como digo, estos que habían tolerado tanto de la mano de Egipto, que podían hacer, que todos los días trabajaban al sol haciendo ladrillos y qué sé yo, no toleraban una pequeña incomodidad en su libertad. No toleraban una pequeña incomodidad bajo la gracia de Dios. Pero miren cuán grande era la gracia de Dios que Dios le dice ya. Es como que hace oídos sordos a sus murmuraciones y le dice, ya van a entender que yo soy su sanador, que yo soy su proveedor, que yo soy sus aguas, que yo soy su comida. Moisés, ten paciencia. Ay, Moisés así, ay, ¿qué voy a hacer con estos? Porque a Moisés ya se le estaba acabando la paciencia. Y entonces fluyen las aguas de la peña. Si bien antes habían tomado aguas que, por así decir, naturales, que ya existían y Dios las sanó, ahora estas eran aguas sobrenaturales. Porque Moisés golpea la peña y empieza a fluir agua de algo de donde no fluye agua. ¿Quién ha visto que fluye agua de una piedra? No sé. ¿Qué tecnología o ciencia habrá utilizado Dios una piedra así de super piedras que absorbe agua de la atmósfera? No sé, pero la cosa es que fluyó agua de la peña. Y eso me habla a mí de la vida sobrenatural. Me habla las primeras aguas, ¿qué era? Ahorita de Mara, eran aguas naturales, es como tu vida natural, Dios sanando tu vida natural, ¿verdad? Pero estas aguas eran aguas sobrenaturales y es como Dios dándoles una vida sobrenatural. Entonces, miren cómo está yendo en incremento la gracia de Dios, cómo la manifestación de lo que Él es, de su gran amor, su gran misericordia y su gracia sobre este pueblo está aumentando en tono y en intensidad. Entonces dice un cuarto incidente. Vemos en el capítulo 13 que se levanta Amalek a atacar al pueblo. Y la Biblia ya ni registra la murmuración, pero seguro que todos dijeron, claro, hemos venido a morir aquí al desierto, era que nos mate Faraón, porque aquí nos va a matar Amalek y qué sé yo. Pero bueno, no está registrado. Pero ya el tono está dado, ¿se dan cuenta? Me puedo fácilmente imaginar qué habrán dicho las señoras mientras comían su snack de maná, ¿no? En la mañana, reunidas con su cafecito, ahí
pucha, ahora cuántos de nuestros hijos van a morir en esta guerra, como ni nosotros conocemos a este enemigo, a Egipto por lo menos conocíamos sus armas y su forma de pelear, quién sabe qué habrán dicho, pero dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, o tal vez no hubo ni tiempo para que murmurasen, ¿no? Y entonces pelearon y Dios les dio una gran victoria. Dice que Moisés se puso sobre el monte con sus manos levantadas en bendición, en oración por el pueblo, y dice que Josué estaba ahí abajo en el campo de batalla. Y mientras Moisés levantaba sus manos, dice que prevalecían en la batalla. Y cuando se cansaba y bajaban sus manos, entonces el pueblo retrocedía. Entonces ahí le agarran sus manos a Moisés para que no baje sus manos hasta que se destruyen el pueblo de Amalek. ¿Y qué dice Dios de ellos? Dice en el versículo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios dice, listo, estos van a ser mis enemigos de por vida, porque se han levantado contra mi trono, contra el pueblo a quien yo le estaba mostrando mi gracia. Pero ¿qué es lo que Dios también les muestra? Les muestra su protección, su victoria, ¿verdad? Les muestra que Él puede contra cualquier enemigo que se levante, que Él es el que los defiende desde su trono de gracia, ¿verdad? Porque, ¿por qué dice se levantó contra el trono de Jehová? Más adelante en la Escritura sabemos que su trono es un trono de gracia. Está fundamentado sobre justicia. Sus simientes son la justicia, pero su trono es de gracia. Entonces dice, ¿por qué se ha levantado contra mi trono? ¿Por qué? Porque era un tiempo en el que Jehová estaba manifestando su gracia, estaba demostrando las riquezas de su gracia al pueblo de Israel. Entonces ahí también Dios se revela con un nuevo nombre a Moisés y le dice aquí en el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte, porque cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, todo ejército va con una bandera, ¿se dan cuenta? Todo ejército va con un lema, con una bandera, con un color, ¿se dan cuenta? Y Dios aquí le revela la bandera de guerra al pueblo de Israel, que Él es su bandera. Él es su bandera de guerra, Él es el que se levanta por encima de toda la batalla y Él es el vencedor. Amén. Entonces aquí Él se muestra así en su nombre como Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, pero como Jehová el vencedor. ¿Sí? Jehová el que conquista, Jehová el que defiende a su pueblo, Jehová el que va delante de ellos para resguardarlos. Y entonces es como que habiendo revelado todos estos aspectos de victoria sobre sus enemigos, victoria sobre su salud, victoria dándoles una vida espiritual, sanidad, provisión de lo alto, en todo sentido, Dios está listo para hacer un pacto, para llamarlos a su pacto. Y entonces vemos que en el capítulo 19, Dios le dice a Moisés, Moisés, ya estoy listo, llama al pueblo para que vengan a encontrarse conmigo a la montaña. A ver, lean conmigo aquí en el capítulo 19, del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Miren la descripción de Dios de este tiempo de gracia. Dice, los he sacado, los he arrancado de las garras de Egipto, los he puesto sobre alas y los he traído volando a mí. No ha sido su esfuerzo, no, ustedes no han tenido que hacer nada, todo lo he hecho yo. Y los he traído sobre alas de águilas a mí.
Ahora pues, si diereis todo oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren qué interesante. Dios les está diciendo, Dios no les está revelando la ley. Dios les está revelando la gracia. Y en esas palabras dice, si oyereis mi voz. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús en el desierto? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo Dios? Si ustedes tienen una relación conmigo, si aprenden a escuchar mi voz y a caminar en esas palabras que yo les doy, en esa guía, en esa instrucción que yo les voy a ir dando paso a paso, camino a camino, entonces ustedes van a ser mis sacerdotes, van a ser mi especial tesoro. No va a haber nación como ustedes sobre la tierra, porque mía es la tierra. Y entonces dice, ve y diles. Entonces, vamos a saltar aquí al versículo 10. Tal vez en su tiempo de estudio de la palabra pueden leer todos estos versículos de Éxodo y ver más detalles y aspectos de toda esta historia. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Entonces, como Dios está diciendo ya, yo voy a descender y desde el monte les voy a hablar. Y dice que el pueblo de Israel veían los truenos, escuchaban los truenos y veían los relámpagos que caían sobre el monte Sinaí y temblaban de miedo. Y entonces vemos en el versículo 14 que dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces, miren, el tercer día también habla de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios ya está manifestando que esto está hablando de su gracia, de su obra redentora en la cruz. Y dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que imagínense terremotos, truenos, relámpagos, volcanes, todo lo que se puedan imaginar se veía en ese monte, ¿no? Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ahora, este sonido de bocina era un sonido sobrenatural. Nadie lo estaba haciendo. Yo me imagino que eran las huestes angelicales tocando trompetas, como diciendo, aquí viene el Rey, aquí viene el Señor de señores, el Dios de todo el universo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes y que se acerquen a Jehová para que Jehová no haga en ellos estragos. Entonces, bueno, Dios está a punto de manifestar y sí, evidentemente se ha manifestado como un Dios de gracia, pero también tiene que mostrarles que es un Dios omnipotente, ¿verdad? Además que todas las huestes del cielo están a punto de presentar a Dios. ¿Alguna vez han visto cómo presentan a un gran orador o qué sé yo, hacen
gran pompa y sonando, ¿verdad? Y ruido y gran pompa porque está llegando una persona importante. Entonces, bueno, pues la creación también está manifestando la anticipación de la presentación del Creador, del Dios de los cielos. Y entonces, vamos a saltar ahora al versículo 18 del capítulo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Miren, me da ganas de llorar. ¿Qué le había dicho Moisés? ¿Qué le había dicho? Si dieres oídos a mi voz, serán mi especial tesoro. Yo los voy a cuidar como los he cuidado. Miren lo que he hecho con ustedes. Y aquí le dicen a Moisés: no, preferimos la religión. Preferimos que un hombre esté en medio de Dios y nosotros. Y dinos qué hacer. ¿Y acaso esa no es la ley? La ley es la que te dice qué tienes que hacer. No harás, no comerás, no hurtarás, harás, no harás, honrarás, ¿verdad? Era todo una descripción de lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Y dice: pero no hable Dios con nosotros. Qué interesante. Entonces, a partir de ese momento, cambia totalmente la relación de Dios con el pueblo de Israel. Vemos más adelante, pueden leer en Números 14, que el pueblo empieza a murmurar en contra de Moisés. ¿Y saben qué pasa? Dios desata una gran mortandad en medio del pueblo. Y dice que empezaron a morir miles en el campamento. Y Moisés agarra el incienso del lugar santo y corre con el incensario, en realidad creo que era Aarón, corre en medio del pueblo pasando el incensario, que es una representación de las oraciones y también de la vida de Jesucristo. Y por donde él pasaba cesaba la mortandad, hasta que logra hacer Aarón, logra hacer como un muro, no sé, logra hacer como un límite entre lo que era la mortandad y el pueblo, y dice que cesa la mortandad. Dios dice: ¿quieren ver cómo los voy a tratar desde mi justicia? Comienzan a murmurar, y como ya lo habían murmurado bajo la gracia, pensaban que era cosa sencilla, hasta que se dieron cuenta que es una cosa relacionarte con Dios a través de la ley y es otra cosa relacionarte con Dios a través de la gracia. Entonces, la ley al final es religión y parte del terror y del miedo. Y le dice a Dios, y miren lo que dice la religión: yo puedo, solo dime qué tengo que hacer. Eso es lo que el pueblo le dice a Moisés: dinos qué tenemos que hacer. ¿Cuán difícil puede ser? Y en toda la historia de Israel jamás pudieron cumplir la ley, hasta el día de Jesucristo. Nadie pudo jamás cumplir la ley. Pero parecía cosa fácil. No, que Dios hable contigo, Moisés. Tú solo dinos qué tenemos que hacer, pero Dios no hable con nosotros. Y Dios quería que ellos se relacionen con Él a partir de la gracia. Y la gracia es: Señor, tú eres mi sustento, tú eres mi fuente. Yo nada puedo hacer si tú no estás conmigo, si tú no vas conmigo, si tú no caminas conmigo.
si tú no me muestras cada paso, si tú no me das la fuerza y la fortaleza, entonces el hombre carnal, miren, muchas veces nosotros interpretamos la carnalidad como ir por nuestras pasiones y deseos, las pasiones carnales. Pero ¿saben cuál es la verdadera carnalidad? Creer, suponer, tener la arrogancia de pensar que puedes vivir una vida perfectamente sana que le agrade a Dios, perfectamente santa. Por eso es que Jesucristo se hizo nuestra justificación. Él es nuestra justicia. ¿Se dan cuenta? Y entonces, la perfecta gracia de Dios sí se reveló a través de Jesucristo, en que Dios finalmente puso a alguien entre Él y su ira y su juicio. Puso a Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesucristo abrió el camino para que nosotros nos presentemos delante de su amor y su misericordia. ¿Ha dejado de ser la naturaleza de Dios? No. Vemos en la cruz la descarga, por así decir, de la completa ira, juicio y justicia de Dios. Pero también vemos en esa misma cruz la revelación de su perfecto amor y de su gracia para con nosotros. Entonces, el clamor de Dios en este tiempo es que aún, miren, estamos hablando de cosas que pasaron hace miles de años atrás, en un Egipto que nosotros ni conocemos, de un pueblo que tal vez del cual no sabemos mucho, pero es la historia de nuestra vida. A través de la cruz, Dios nos ha mostrado su obra, ha sanado nuestras aguas naturales, ha sanado nuestro interior, ha sanado nuestra vida, nos ha saciado de todo bien, nos ha dado la palabra de vida, el maná del cielo, ha saciado nuestra sed. Aguas fluyen de nuestro interior para la eternidad. Nos ha dado una vida espiritual, nos ha defendido de todos nuestros enemigos y ha jurado venganza eterna contra ellos. Dice, de generación en generación, para siempre estos de Amalek. Él es nuestro Rafa, Él es nuestro Nisi, nuestro protector, nuestra sanidad, nuestro pan. Él es nuestra agua, es el sustento de nuestra vida. ¿Y saben cómo respondemos? A veces nos relacionamos con las Escrituras, con la iglesia, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Se dan cuenta? No es la relación que nosotros tenemos que tener con Dios ni con su palabra. No es qué tengo que hacer, es con quién tengo que estar. ¿Se dan cuenta la diferencia? No se trata de lo que haces o lo que no haces, porque Dios ya lo ha hecho todo en Jesucristo. Él es tu justicia delante de Él. No hay nada que puedas hacer para satisfacer más la vida de Dios, ni aunque lo intentaras. Y esa es la historia de la Escritura, es la historia de la humanidad, Dios tratando de revelar este mensaje, que no hay nada de tus acciones, de tus hechos, de que tú puedas hacer, por más santo que te creas, por más perfecto que decidas andar. No es eso lo que satisface el corazón de Dios, porque Jesucristo ha llenado por completo ese espacio y ese vacío. Lo que Dios quiere y lo que Dios siempre ha querido desde el jardín de Edén es una relación con nosotros. Entonces, no se trata de qué haces o no haces, se trata de con quién estás. Y miren, sí, es un Dios temible. Hay relámpagos y truenos, hay sonido de bocina. Pero nosotros nos acercamos a su amor, nosotros nos acercamos a su corazón, nosotros nos acercamos a su gracia. Entonces, miren,
lo que nuestros sentidos nos dicen va a prevalecer o lo que nos guía el Espíritu va a prevalecer. Nuestros sentidos nos dicen, ¡ay! Es un Dios temible. Es casi imposible satisfacerlo. Es imposible satisfacer a un Dios tan grande. Y yo soy tan débil. Caigo y tengo fracasos. Y Señor, te he fallado en esto y te he fallado en aquello. Y es como que nos revolcamos en nuestros fracasos y queremos justificarnos delante de Dios y queremos perfeccionarnos y decirnos, Señor, cuando logre vencer esto o aquello, me voy a acercar a ti. Y otra vez, caemos en error, caemos en religión. Porque Dios quería que siempre partamos desde una relación con Él. Y Él, dice, Él hará en ustedes su obra hasta el día de Jesucristo, para presentarnos a Él sin mancha y arruga. ¿Es la obra de quién? Es del Señor. Es algo que tú le permites hacer en tu vida, pero si no le permites, si no te acercas, entonces nunca lo vas a lograr. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la ley y la gracia? Todo al final es caer de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, tú eres la fuente de todo. Esa es la verdadera humildad. ¿Sí? Decirle, Señor, tú eres mi fuente. En ti soy sano, en ti soy fuerte, en ti soy vencedor, en ti lo tengo todo. ¿Sí? Y todo lo que recibas en esa actitud no te puede orgullecer. ¿De qué te puedes orgullecer? Si lo has recibido todo como de gracia, si lo has recibido todo como regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos las bendiciones de Dios en esa actitud, no hay peligro. Dios puede bendecirte más y más. Es cuando queremos buscar las bendiciones de Dios a través de la ley, a través de decirle, Dios, mira, qué bueno he sido contigo. Ahora tú tienes que sanar a mi mamá o tú tienes que sanar a mi perrito, porque mira cómo yo te sirvo, cuánto yo cumplo contigo, Señor. Tú tienes que pagar mi deuda. Dios dice, ¿quieres hablar en términos de la ley? Muy bien. Pero cuando tú dices, Señor, en la cruz Jesús derramó, Señor, en tu sangre tú hiciste liberación. Señor, por tu gracia, tú eres mi estandarte. Señor, tú eres Jireh, el que provee todas mis necesidades. Tú eres Rafa, el que me sana. No lo merezco, pero tú eres. Entonces, Dios dice, ¿quieres hablar conmigo de mi gracia? Te voy a mostrar mi gracia. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta la diferencia? Y eso hace toda la diferencia en nuestras vidas. Que Dios nos enseñe a caminar en su gracia. Que Dios nos enseñe a conocerlo en esos términos. Yo tuve un incidente esta semana y por tiempo no les voy a contar, pero sentía en lo más profundo de mi ser que yo le había fallado a Dios. Y me empecé a deprimir. Y decía, después de todo lo que Dios ha hecho conmigo, después de todo lo que Dios me ha dado, después de todas las verdades que me ha mostrado, ¿cómo he podido cometer este error? Y bueno, era un error de simbologías y de algo que dije, y no, pero decía, ¿cómo no me he podido dar cuenta que estaba usando un símbolo equivocado? Porque, bueno, ya para hacer cosas cortas yo pensaba que era un símbolo satánico. Y estaba, listo, ya
he abierto no sé cuántas puertas a mi vida, a la vida de mis hijos, y estaba totalmente derrotada, hasta que he recordado que no es lo que yo hago. Entonces creo lo que digo, o en realidad solo cuando siento que he hecho todo bien, sí, vivo en gracia, pero porque por detrás en mi subconsciente me estoy apoyando en mi carnalidad. Y saben que Dios me ha dado una gran liberación, porque me ha dicho, no se trata de lo que has hecho. Y yo, amén, Señor, ya voy a aprender de ese error, no lo voy a volver a hacer, pero no cambia mi posición delante de ti. ¿Se dan cuenta? No cambia. Su gracia y su favor siguen sobre mi vida, siguen sobre mi familia, y Satanás no me va a poder convencer de que yo he abierto ninguna puerta, porque la única puerta que yo he abierto es a la gracia de Dios a mi vida. Amén. Y mis hijos están cubiertos bajo su gracia y bajo su favor. Amén, porque si se tratara de cada palabra necia que yo digo, que cada palabra necia que declaro, ya estaría muerta, porque no sé cuántas veces me he muerto de hambre, no sé cuántas veces me he muerto de frío, no sé cuántas veces me he muerto de rabia, ¿verdad? Y sigo aquí, porque es su gracia sobre mí, ¿verdad? Entonces quiero animarlos, hermanos. No permitan que Satanás los engañe otra vez a creer que estamos en esa relación con Dios. Estamos en una relación de gracia, su favor, todo su favor, todas sus bendiciones están sobre nosotros. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Fallamos? Sí. Pero Dios nos está llevando a su perfección. Dios nos está guiando en el camino de Jesucristo hasta hacernos perfectos, sin arruga, sin mancha, ¿sí? Con vestiduras blancas. Esa va a ser su obra en nosotros al final de los tiempos. Y va a ser su obra, porque dice para presentar. Cuando tú presentas algo, si has dibujado un cuadro, ¿qué mérito tiene el cuadro? Tal vez quedarse quieto, digamos, ¿no? Cuadro, no te muevas, ¿no? Pero dice para presentarnos, dice la Escritura. Entonces, ¿qué va a presentar Él? Su obra, no nuestra obra, no lo que hemos hecho ni lo que nosotros no hemos hecho. Amén. Entonces, tal fe es depositada en tu corazón cuando caminas desde ese punto de vista, porque te apoyas en Dios nada más, no en lo que mereces y lo que no mereces. Te apoyas en Él nada más y dices, ¿qué más puedo tener que fe? De creer que Él va a ser fiel a todo lo que ha dicho. Como cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, dice que Él se acordó ¿de qué? De su pacto. No dice que se acordó de sus obras, no dice que se acordó de sus buenas hazañas, no se acordó de sus hijitos que eran tan bonitos y tan tiernos. Dice que se acordó de su pacto. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, tenemos que saber que Él se acuerda de su pacto con nosotros. Y este es el pacto. Amén. Su sangre, que por nosotros fue derramada. Su cuerpo, que por nosotros fue partido. Amén. Amén.